Sobreviví a la herida de abandono. Sobreviví a la falta de amor propio. Sobreviví a la violencia familiar. Sobreviví a tantas cosas, pero hoy elijo sentirme viva y vivir. Sobreviví, un programa escrito y dirigido por Dave Pimentel a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, muy buenos días. Yo soy Dave Pimentel del programa Sobreviví. Hoy estoy muy nerviosa y también muy contenta porque Dios me permitió traer aquí a este programa una gran historia que viene de una persona fuerte, de una mujer resiliente, de una gran profesional, licenciada en Ciencias de la Comunicación, periodista, escritora, publirelacionista, terapeuta Reiki, buscadora espiritual. Ella tiene su programa en esta radio los miércoles junto con nosotros, nada más que ella en otro horario. Su programa me encanta porque habla de todo el desarrollo espiritual y se llama Evolución 2021. Normalmente yo la escucho en la repetición por mis trabajos y por mis asuntos, que son los viernes también en la mañana a las 9. Y bueno, ella es Claudia Asúnzolo Rivera. Ella es la invitada de este programa al que bautizamos como Sobreviví al año más difícil de mi vida. Hola Clau, buenos días, bienvenida seas tú a también tu programa Sobreviví. ¿Cómo estás? Hola, Dave, muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa. Gracias a todo tu público, a toda la gente que te escucha. Y estoy pues muy contenta de estar contigo, un poco nerviosa porque vamos a desempolvar recuerdos. Todos muy feliz de compartirlo, muy feliz de compartirlos. Muchas gracias, Clau. Yo sé que en tu programa tienes siempre unos invitados de altura. A mí me encanta escuchar tu repetición en los viernes, y cuando de plano no puedo, buscarte en YouTube, porque siempre aprendo, siempre suma, siempre aporta. Y hoy en este programa, que es muy diferente al tuyo, gracias por aceptar esta parte de abrirnos a la vulnerabilidad, exponer lo que somos, lo que fuimos, lo que nos dolió, lo que enfrentamos, pero no como un programa para que todos lloren con Dave o con Claudia, sino al contrario, para que encontremos los tesoros de las crisis, encontremos esas joyas que nos trae el dolor, que nos trae la adversidad. Y pues te doy la bienvenida, te cedo el micrófono para que tú nos platiques fue el año o por qué fue el año más difícil de tu vida, qué sucedió en ese año, cómo fue. Aquí continuaremos en esta charla, entrevista, sabiendo y escuchando lo que en tu vida te aporta para ser la mujer que hoy eres. Gracias, Dave. Fíjate qué importante. Tú hablas de abrirnos a la vulnerabilidad, y los seres humanos en general tenemos mucho miedo de mostrarnos vulnerables. Y lo que yo he podido ver a lo largo de mi vida, de mis 52 años, es que cuando somos vulnerables, cuando nos mostramos vulnerables, conectamos con otras personas, conectamos con otros seres humanos, y por lo general lo hacemos de forma muy profunda y de forma que termina siendo muy enriquecedora. Se crean lazos, se crean amistades, se crean cosas bonitas, y tenemos tanto miedo de hacerlo, y por lo general se crean cosas bonitas. No puede faltar el que abuse, ¿no? Hay que saber
con quién se abre uno. Pero mi experiencia personal es que es más lo que aporta, es más lo que suma que lo que resta. Las oportunidades de conectar de manera profunda con otras personas, ¿no? Así es, Clau, de eso se trata, de conectar, porque quizá muchos de nuestros oyentes están pasando por situaciones parecidas o similares, o quizá pasen más adelante en un futuro, y yo, que por ejemplo tengo una memoria para las historias, recuerdo bien cuando una amiga me platicó que le pasó, lo resolvió así, la pudiera ser parte de sus herramientas, para que cuando recuerden, quizá la historia de Claudia yo escuché, le hizo así, resolvió así, sea parte, ¿no? De lo que enfrenten, lo que vivan, si aún no lo viven, o si ya lo vivieron igual, se sientan abrazados, se sientan juntos y conectados. Pero cuéntanos, ¿qué hay de ese año difícil, Clau? Sí, y ya tiene varios años, ya espero acordarme de todo, porque mira que me pasaron muchas cosas. Yo estoy convencida, y lo platicábamos tú y yo cuando acordamos esta entrevista, que todos hemos pasado por cosas difíciles en nuestra vida, todos hemos sobrevivido a algo, a una cosa o a muchas cosas, ¿no? Y lo curioso es que, bueno, he sobrevivido a varias cosas, pero muchas se me juntaron en un solo año, que fue el 2003, el año más difícil de mi vida. Y les voy a platicar todo lo que viví ese año, pero creo que es importante platicar de dónde venía yo, como remontando un poquito al 2002. Yo en ese entonces ya tenía como 30 años, yo ya me casé grande, me casé hasta los 40, tenía 30 años, vivía todavía con mis papás en un departamento. Nosotros habíamos venido de tener una posición económica, digamos, buena, pero a raíz de las enfermedades de mis papás, pues esa situación económica deterioró un poco, pero bueno, estábamos bien, vivíamos, después de haber vivido en una casa muy, muy grande, vivíamos en un departamento muy lindo, pero bueno, situación económica no mala, pero sí limitada. Papá y mamá enfermos, mi mamá de Parkinson, mi papá de demencia senil. Una crisis anterior a la del 2003 fue aceptar la enfermedad de mi papá. Yo tuve un papá maravilloso, maravilloso, un padre amoroso, excepcionalmente amoroso y muy sobreprotector, demasiado sobreprotector. Entonces, ver caer a esa figura tan fuerte, tan protectora, y convertirse en un niño, ya para el 2002 lo tenía más o menos asimilado, papá con la demencia senil, mi mamá Parkinson, y son temas difíciles y luego se cierra la voz. Así es, la garganta, el cuerpo se manifiesta. Gracias. Sí, no, gracias. Mi cuerpo manifiesta mucho. Bueno, y más o menos la llevábamos. Yo tenía una relación de noviazgo ya muy larga, tóxica, y tenía un trabajo en el que me iba bastante bien, me gustaba mucho. Trabajaba en una agencia de difusiones, comunicación, conseguir espacios editoriales para nuestros clientes en los medios. Y yo me sentía en la agencia en la que trabajaba que yo era pila de la agencia, ¿no? Porque la verdad yo dirigía un equipo de trabajo, yo dirigía un área que funcionaba muy bien, que constantemente estaba dando muy buenos resultados, que los clientes siempre hablaban muy bien de mí, de mi equipo. Entonces, bueno, yo me sentí la más picuda. Y así estaba mi año, y ya acercándose a finales de año. ¿Quién sabe qué pasó de ahí? De veras, ¿quién sabe qué pasó? Y en mi trabajo me empieza a ir mal y mal y mal. Todos los días algo me salía mal. Todos los días. Para no hacerles el cuento largo, al mes me despiden y obviamente no me liquidan como debería de, pero ni de lejos. Y yo, con esta idea de no quemarme en el ambiente de las relaciones públicas,
es muy chiquitito, o al menos lo era entonces, tomé la mala decisión de no pelear lo que me corresponde. Poco después, reviso finanzas de mis papás y también otro error, no estar como más pendiente de eso, pues me doy cuenta que nos quedan 3 pesos, de verdad. Y yo sin trabajo, y buscaba trabajo, y no encontraba trabajo. Yo después de haber sido la directora del área, no encontraba trabajo, y dinero se nos iba acabando, y mis papás los 2 enfermos, y yo desesperada, pasaban los meses y no encontraba qué hacer. Yo en aquel entonces ya había empezado mi búsqueda espiritual con una terapeuta holística que también se convirtió en mi primera maestra de meditación, y que fue un parteaguas en mi vida. Ella me quitó el chip que tenía y me puso otro. Mi sistema de creencias cambió radicalmente con esta mujer, con Nino Fregoso. Y yo ya había empezado mi búsqueda espiritual, estaba en terapia con ella, y muchos meses de mucha angustia porque yo no encontraba qué hacer, no encontraba de verdad. Y tengo hermanos, luego voy a hablar de ellos, pero pues no encontré en ese momento apoyo en ellos, ¿no? Sí me sentí como sola con todo el paquete y con toda la situación, hasta que llegó un momento en que Nino me dijo, ¿por qué no aceptas que no eres la Mujer Maravilla y que estás rebasada? Entonces fue durísimo, porque de repente tenemos la idea de que tenemos que poder con todo. Hay veces que estamos rebasados y necesitamos pedir ayuda. Y entonces yo tomo la decisión de que yo no podía mantener la casa, de que yo no podía mantener a mis papás con sus enfermedades, y tomo la decisión de vender el departamento donde vivíamos y con ese dinero ingresar a mis papás a una casa de retiro que fuera de paga, pero no muy cara. Mira, conseguir el lugar para que mis papás entraran fue una cosa súper difícil. Visité una cantidad enorme de lugares. Unos estaban de veras para deprimirte, así de veras muy triste la situación de los adultos mayores en la mayoría de los asilos, de las casas de retiro, aún siendo de paga, las que son como económicamente accesibles. Y había otras que, bueno, más bien parecían club social de lujo, que decían, no, espérate, yo me voy ahorita, ¿no? Con alberca y clases de yoga y clases de pintura y jardines hermosos. Pero encontrar algo de intermedio fue muy difícil. Falta en nuestro país instituciones que puedan ayudar en ese sentido, ¿no? Finalmente un día me levanto y digo, hoy lo soluciono. Hoy encuentro el lugar adecuado. Hoy encuentro el lugar perfecto. Y de ahí les prometo, les juro, que eso sí funciona. No ha sido la única vez en mi vida que traigo un problema enorme y que digo, hoy, no puede, así lo decreto, así lo mando, así lo ordeno hoy. Y ese día encontré el lugar adecuado para mis papás, los ingresé, y te puedo decir que ha sido la decisión más dolorosa que he tomado en mi vida. Cuando yo estaba en la universidad, mis amigos y yo hicimos un trabajo sobre casas de retiro. Esa vez visitamos públicas y yo había visto que era muy difícil de veras la vida de los adultos mayores en los asilos. Y yo me acuerdo en aquel entonces, 22, 23 años, y yo dije, no, yo primero muerta a que mis papás toquen un lugar como este. Y entonces yo me sentí muerta. Yo, cuando tomé la decisión, lloré una semana entera, y cuando digo entera, fue que lloré las 24 horas de los 7 días. Todavía me acuerdo cuando ya
Me llevé a mis papás y vacié sus cuartos, llevé sus muebles a la nueva casa. Ellos en el cuarto que estuvieron tenían sus muebles. Bueno, recuerdo que llegué, me encerré en el cuarto de ellos, me acosté en el piso, bien dramática, yo así como Cristo me acosté en el piso, así. Y lloré. Yo en aquel entonces me daba mucho permiso de sufrir. Ahora sufro porque a veces el alma necesita, no sufro. Vivo mis dolores cuando tengo que vivir mis dolores, pero ya no me permito sufrir. Hace poco una invitada que tuve en mi programa hablaba que el dolor es un maestro cuando lo transitamos. Cuando nos quedamos ahí atorados, se convierte en sufrimiento. Es diferente. Pero cuando lo transitamos, aprendemos y lo superamos. Pero hay veces que nos queremos quedar ahí atoradas, ¿ves? Yo quiero preguntarte algo antes de que avances un poquito, Sí. porque aquí hay algo importante. Yo entiendo que te das cuenta, te quedas sin trabajo, ves la realidad de las finanzas de tu familia, de tus papás, y no son nada positivas. Ves cómo se va desplomando toda la seguridad en la que estabas parada, ¿no? No peleas, dices tú, equivocadamente no peleé lo que me correspondía por ley y por derecho en cuanto a la renuncia, en cuanto al despido, ¿no? Y luego también el no monitorear las finanzas de tus padres y darte cuenta de repente cómo estaban, pues fue asombroso. Todo eso va sumando a una crisis emocional, ¿no? Que se va colapsando. Pero lo que tú comentas, y yo creo que es muy importante, y que no había comentado aquí en este programa, no había tenido esa experiencia, creo que tú, al decir buscar un lugar de retiro para tus papás, tú hablaste ya ahorita de un sistema de creencias y estás hablando de que lo sufriste, que realmente en ese momento todavía no estabas como ahora en conciencia de lo que es el dolor y lo que es permitirte asimilar el dolor y transitar el dolor, ¿no? Como dices. Pero en ese momento yo quiero preguntarle a Claudia por qué en su sistema de creencias, cómo veía una casa de retiro, cómo lo veía antes, y a lo mejor más adelante nos platicas cómo lo resolviste y lo viste después. Pero yo creo que muchas cosas en nuestra vida nos hacen sufrir de más por la creencia. Sumado a eso, tú cuando fuiste un poquito más joven, imagina el trabajo universitario que hiciste, de lugares de retiro, y decretaste algo en tu vida. Y dijiste, jamás, y me muero si tengo que un día hacer esto. Entonces, ya había una creencia enraizada, y además traía un sello decretado, que Claudia se iba a morir si un día sucedía eso. Entonces, pero aquí mi pregunta era, ¿qué relación era? ¿Qué relación hay? Porque creo que muchos de los que nos puedan escuchar pueden en algún momento enfrentar esta situación o la enfrentan hoy. ¿Casa de retiro es igual a abandonar a tus padres? ¿Casa de retiro es ser un ingrato? O sea, ¿qué relación, qué respuesta tenía a lo mejor en Claudia que la hacía sufrir tanto? ¿Por qué tendría que sufrir tanto una persona al tomar una decisión? Ese es mi punto que te quería preguntar. Mira, cuando yo les digo a mis papás que voy a hacer eso, mi papá lloró mucho. Y yo creo que mi papá se imaginaba un lugar muy horrible, porque cuando llegamos a su casa, a la casa de retiro, y vio su cuarto arreglado con sus muebles, las fotos de sus hijos con sus nietos, muy parecido como era su recámara en su departamento, hasta dijo, ay, todo está igual. Y para mi papá fue como fácil, ¿no? Mi papá ya era un niño. Yo sabía que iba a ser difícil para mi mamá, por su carácter, por su personalidad, porque estaba acostumbrada a ser la señora que mandaba, ¿no? Y sí, para ella fue muy difícil. Y entonces, sí me dolía mucho el sufrimiento de ella, ¿sabes? Pero mira, yo antes de tomar esa decisión lo pensé muchísimo, y yo realmente, como te digo, estaba sola y no encontré otra solución. Y con el paso de los años, cuando lo he platicado, amistades, terapia, porque yo soy
yo soy pro terapia, ¿sabes? Yo pienso que hay que hacer terapia cuando uno lo necesite. Yo lo he hecho varias veces en mi vida. Creo que es una forma hasta de autoconocerse y creo que eso es muy importante. Claro. Y cada vez que lo platico, realmente sí llego a la conclusión de que yo hice lo mejor que pude. Sin embargo, mira, lo podía decir, pero realmente mi sentir no era ese, ¿no? Mi sentir era, ojalá hubiera podido más. Ojalá, ¿cómo no pude más? Carambas, ¿no? Pero mira, una cosa que enseña el budismo, y el budismo llegó a mi vida después, es que tenemos que dejarnos de pelear con la realidad. Cuando nos peleamos con la realidad, sufrimos mucho. Esto no estoy diciendo que uno no luche, que uno no le eche ganas, que uno no trabaje, pero hay cosas que definitivamente nos rebasan. Y yo hice lo mejor que pude, no es lo que yo hubiera querido, pero hay que dejarse de pelear con la realidad. Cuando nos peleamos con la realidad, hay mucho sufrimiento, ¿no? Todos hubiéramos querido nunca tener como crisis económicas, ¿no? Crisis matrimoniales. Todos quisiéramos no sufrir nunca, pero esa no es la realidad. Hay que dejar de pelearse con la realidad, ¿no? Perdón. Es como postergar, ¿no? Postergar y alargar el dolor cuando peleamos con la realidad, ¿no? Eso es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor se convierte en sufrimiento cuando lo alargamos, en vez de cuando lo enfrentamos, lo asimilamos, lo aprendemos y lo soltamos, ¿no? Me llevó muchos años. Todavía lo platico y es así como, ay, mis papás, ¿no? Pero bueno, y también te digo, la situación laboral se puso muy difícil. Yo no conseguía trabajo. De hecho, no volví a conseguir trabajo. Y hubo un momento en que dije, yo no voy a buscar trabajo, me voy a poner a trabajar por mi cuenta. Creo que el universo me está hablando. Hay que aprender a escuchar al universo. Porque bueno, necesitan buscar en un sentido, necesitan buscar aquí, y nada más no, ¿me entiendes? Y una vez le pregunté a un coach cuál es la diferencia entre perseverancia y necedad, y me dijo que si dolía ya era necedad y había que soltar. Entonces yo dejé de buscar trabajo y empecé a trabajar por mi cuenta. Aprendí a trabajar por mi cuenta, pese a que no quería, pese a que le tenía mucho miedo. Y bendito sea Dios que aprendí a trabajar por mi cuenta, porque es lo que sigo haciendo un montón de años después. Y no me puedo quejar, me va bien, manejo mi tiempo, hago lo que se me da la gana y soy feliz. Pero tuve que entender que por ahí no era, ¿no? Y me daba mucho miedo, pero la vida me puso a tocar mis miedos. Y la vida es lo que hace siempre, ¿eh? La Biblia dice que cuando Moisés quiere liberar al pueblo hebreo de los egipcios, Yahvé manda que todos los egipcios pierdan a su primogénito. Y la lectura literal es así. Pero hay una lectura más profunda que nos ofrece la mística hebrea, y tu primogénito es lo que más miedo te da. Y la vida, en los anuncios, siempre nos pone a tocar nuestros más grandes miedos. Yo ya había tocado el miedo de tener que llevar a papá y a mamá a una institución. Me tocó tocar el miedo de empezar a trabajar por mi propia cuenta, lo cual me daba mucho miedo, porque pues siempre trabajar en una empresa pues es un poco protegido, ¿no? Tienes tu jefe te lleva a los clientes, no sé, es un poco protegido. Y me puso después a tocar mi miedo más grande, que ahorita lo platico. Total que meto a mis papás a esta casa de retiro, empiezo a vender todo lo que había en el departamento, desde los muebles hasta el último
salero hasta el último tenedor, a venderlo todo, y ya sabes que los cubiertos de plata del abuelo y las cenas de Navidad con estos cubiertos, todo lo vendí, y fue un ejercicio de soltar, que la vida me puso muy fuerte, impresionante, y hoy se lo agradezco. Mira, de ahí, el año de mi vida que con menos cariño recuerdo es el 2003, pero también es al que más agradecimiento le tengo. Claro, que tú platicas, o sea, yo me imaginé un año difícil y pues es así, o sea, Claudia en el piso, ¿no? Pero yo lo que alcanzo a percibir es un año maestro, un año en el que sí, que si veo atrás, o sea, lo que acabas de mencionar, la palabra, la diferencia o ese transitar, bueno, yo digo, hoy a mis hijas que están chicas les digo, el dolor es parte de la vida, mi amor. Yo sé que no te gusta que te duela, que te raspaste, que tu papá no vive con nosotros, que el perro se murió, pero el dolor es parte de la vida. Y entonces encuentro que me hubiera gustado, y por eso hoy lo hago con mis hijas, enseñarles a transitar, como tú dices, el dolor. Ok, hay que aceptarlo. Se murió el perro. Perfecto, vamos a llorarlo, vamos a hablar de él, vamos a verlo en las fotos, vamos a comentarlo. Dijiste tú, lo aceptas, lo vives, lo enfrentas, lo asumes, te responsabilizas, ¿no? Sí. Y cierras el ciclo, y tú hablas de cosas muy fuertes que pasaste ese año, como soltar tu trabajo, dejar a tus papás, que sí, mi pregunta que te hice de qué relación era, cuál creencia o por qué te atorabas en ese sufrimiento era por el dolor de tus padres, por verlos sufrir, ¿no? Y a lo mejor en ese conectabas en el sufrimiento y más te dolía. Sí, pero lo que comentas después, que dejas de pelear con la realidad, la aceptas y luego enfrentas miedos, y el trabajar por tu propia cuenta, o sea, el darte cuenta que ya no estoy consiguiendo trabajo, esto ya es necedad mía, ¿no? Ya no es ser persistente o perseverante. Y hace un rato que platicábamos antes del programa, justamente hablaba de una esperanza, y es esperanza sobrevalorada, como la maneja Walter Rizzo. Esperanza sobrevalorada, lo que dirían perseverancia, y que tú nos acabas de comentar la diferencia, ¿no? Que ahí entre la necedad y la perseverancia pues está el dolor, y entonces ya es necedad cuando hay dolor. Y darte cuenta y decir, la vida me está empujando a crear un nuevo reto por mi propia cuenta, algo difícil, porque sí, no es cómodo, en un sentido de que no tienes esa plataforma de jefe, de oficina, es cómodo ya en el desarrollo para otras cosas. Pero este año, qué bárbara, fue un año maestro para ti. Síguenos contando. Estoy empezando, estoy por ahí de enero. Ok, continúa, no te quiero interrumpir más. Ya falta. Fíjate, lo que dices es muy importante, porque no es que dejes de luchar, es que luchas por otro lado, buscas otro camino, buscas otras opciones, ¿no? Y bueno, ¿en qué me quedé? En que dejo la casa, vendo todo, y cuando vendo todo, digo, ¿y ahora yo? ¿Mis huesos dónde los llevo? Yo no tenía nada. ¿Y alguien a ti te dijo, vente conmigo? Porque a mí no. Okay. Ni tíos, ni hermanos, ni novio. Un primo me dijo, ¿por qué no empiezas vida con tu novio? Yo, no me voy a ir con él nada más por esto. No me voy a ir con él nada más para que me resuelva la vida. El día que me vaya con él es porque los dos queremos. Y mi primo me dijo, sí, pues ustedes tienen un chorro de años juntos y las crisis abren coyunturas, pero pues hay coyunturas que nunca se abren. Qué fuerte. Y entonces yo así como ¡zas! Total que quien me dijo yo te ayudo fue la suegra de una de mis hermanas. Mi hermana se lo pidió y me dijo, vente a vivir conmigo mientras te estabilizas o mientras ves qué onda con tu vida. Me fui con esa señora, no conseguía todavía chamba, esta vez el rollo de empezarme a animar a trabajar por mi cuenta. Yo lloraba mucho,
pero le echaba ganas hasta eso. Y a lo mejor va a haber gente que no crea lo que voy a decir, pero una noche se me apareció un ser de luz. Una noche se me apareció un ángel en sueños y me dijo, todo va a estar bien. Yo obviamente creo en este tipo de cosas. No ha sido la primera ni la última vez que me pasó algo así. Las experiencias espirituales están abiertas para todos aquellos que se abran a ellas. Y tú crees que no es posible, nunca va a pasar. Y tú crees que es posible, te puede pasar. No son experiencias espectaculares, no se me apareció un ángel enorme, mega brillante, con unas luces. No, las experiencias espirituales son mucho más sutiles y hay que tener esta sensibilidad para estar abiertas a ellas y entenderlas, porque nos están pasando todo el tiempo y no tenemos esta sensibilidad de captarlas, ¿no? Esa vocecita que a veces desde adentro nos está diciendo, tú tranquila, es la voz, puede ser la voz de nuestro interno, pero también puede ser la voz de un ser de luz. Bueno, nosotros somos seres de luz, ¿no? Pero no es que yo ya me sintiera mucho más tranquila, sí, me sentí más tranquila. Bueno, en poco tiempo me dice la señora Marcela que ya necesitaba que yo me fuera, ¿no? 2-3 meses estuve con ella. Yo ya estaba medio trabajando por mi cuenta, pero todavía no estaba muy encarrilada. Y entonces, esto es muy importante. Y entonces, a través de una amiga había conseguido un trabajito. Pero como a la semana del trabajito, me dicen que siempre ya no, o como a los 15 días. Entonces, pues que me presentara yo, hazme tu favor, pero bueno, me iban a dar el finito. Y entonces me voy y entrando a la casa donde estaba esta oficina, había un jardín con una perra. Yo siempre me he llevado súper bien con los perros, amo los perros, soy animalista, he rescatado perros, pero esa perra ya me habían dicho que era muy, muy brava y acababa de tener perritos. Bueno, yo había dicho, perdón, primero lo que había dicho antes. Cuando Marcela me dice que ya me vaya, yo dije, híjole, es que de veras, ya nada más me falta que me muerda un perro. Es lo único que me falta, todo me ha pasado, ya nada más me falta que me muerda un perro. Voy a este lugar a cobrar, está ahí la perra, voy entrando y que se me echa encima la condenada. ¿Y qué creen? ¿Mordió? ¿Me mordió? Ok. Y entonces me senté y yo, imagínate, de lana todo este tiempo súper mal, súper mal. De días que yo decía, chin, ¿con qué voy a comer? Okay. Y que me siento en la banqueta y lloro, sentada en la banqueta. Y después de que lloré, de que me sequé mis lagrimitas, dije, bendito sea Dios, es lo último que dije que me faltaba. Así es que de ahora en adelante, todo tiene que ser para arriba. Ya no me puede pasar más, porque yo dije que era lo último que me pasaba y ya pasó. De aquí es para arriba. Y entonces entendí muchas cosas. Entendí que mi cabeza era una olla de grillos que era la que no me dejaba ni dormir en la noche, ni estar tranquila, ni estar serena, y que esa serenidad, esa falta de serenidad no me estaba permitiendo resolver. Dije, es que quiero resolver 20 cosas y así no es. Una a la vez, prioridades. ¿Y cuál es la prioridad aquí? Pues soy yo. Soy yo porque a mí me interesa muchísimo velar por mis padres, me importa muchísimo velar por mis padres. De veras, para mí el bienestar y estarlos cuidando y que no les faltara nada y irlos a visitar, para mí era súper importante de ahí. Pero llegó un momento en que dije, es que si yo me enfermo, me pasa algo, si sigo como estoy con esta angustia, ¿quién va a velar por ellos? Entonces, lo más importante soy yo. Y me di permiso por única vez de tomar algo del dinerito que quedó de ellos, de la venta del departamento, para rentar un departamento. Y también lo mismo, yo había estado viendo departamentos y no encontraba uno, y un día pasé por uno por afuera
Y dije, ahí va a ser. Y cuando llego y lo veo ahora justo lo que yo quería, lo que yo necesitaba, y ahí me quedé y ahí fui muy feliz. Te digo que hoy se arregla si funciona, ¿no? Y así dije, ahí va a ser y ahí fue. Y entonces me mudé y empecé a vivir sola y ese había sido el mayor miedo de toda mi vida, vivir sola. Tú no sabes el pánico que a mí me daba vivir sola. Y tú no sabes cómo disfruté vivir sola. Wow. Del miedo al gozo. Pero ¿sabes qué? Lo decidí. Mira, el otro día platicaba con mi hermano, con uno de mis hermanos, y la felicidad sí es una decisión. Dices, ¿cómo vas a ser feliz si pasan 1000 cosas horribles? Sí, pero ¿cómo las vives y cómo las asumes? Esa es decisión tuya. Y yo sí llegué al momento en que con plena conciencia dije, la vida me puso a vivir sola, desgraciada vida, pues ¿qué crees? Que voy a abrazar mi soledad. Y así lo dije con toda conciencia, y así fue. Y a los pocos 2-3 semanas de haber empezado a vivir sola, mi novio de muchos años me pone el cuerno. Y entonces pues obviamente se termina la relación. Empecé también las 2 primeras semanas, lloré muchísimo. O sea, qué manera de llorar la mía, qué horror, ¿no? Hasta que dije, ya no me voy a dar permiso de sufrir, ya. Cuando otra relación importante que había tenido en mi vida también había llorado muchísimo, dije, no, ya no voy a repetir la historia, ya no me voy a dar permiso de sufrir. Después de haber dicho eso, 2-3 días, yo ya estaba en otro rollo, es decir, yo ya lo perdoné. Una vez regresé, me perdonó, y le dije, ¿sabes qué? Que sí te perdono. Y me dijo, entonces ya regresamos. Le digo, no confundas. Te perdono quiere decir que ya no hay resentimiento de mi parte hacia ti. Que hoy te puedo decir que ojalá que te vaya bien. Te libero y me libero. Pero yo ya no vuelvo contigo. Le costó mucho trabajo entender que son 2 cosas independientes. Y me insistió tanto, pero no. Ya no volví con él. Y entonces... Normalmente luego se confunde, ¿no? El te perdono con reconciliación. Y son 2 cosas diferentes. Son 2 cosas diferentes. De hecho, hay veces que las parejas se reconcilian sin haberse perdonado y hacen un infiernito de sus vidas, ¿no? Exacto. Acabas de decir algo muy claro, sencillo y que lo entienda quien lo entienda. Sí. Porque a veces se reconcilian sin haberse perdonado y a veces, o normalmente el perdón no necesariamente va casado con la reconciliación. Así, ¿no? Es. Sí, hay gente que está junta, pero se tiene mucho coraje todavía, ¿no? Entonces, te libero y me libero. Punto. O sea, ya no hay resentimiento, que te vaya bien. Y es más, te agradezco profundamente que me hayas puesto los cuernos para que yo por fin tuviera el valor de terminar una relación que hace mucho tenía que haber terminado. Hay veces que, mira, somos tan cobardes que no hacemos lo que tenemos que hacer hasta que no nos queda de otra. La vida es una maestra muy sabia, pero muy dura, y te repite las lecciones las veces que necesitas, y tú decides si necesitas un trancazo, o 2, o 20, para agarrar la onda, ¿no? O un knockout. A mí me tuvieron que poner los cuernos para animarme. Entonces, que te lo agradezco. Y es más, te agradezco que hayas aceptado ser el malo de mi historia, yo creo en un contrato de almas, pero bueno, esa es otra historia, para que yo aprendiera qué es lo que no quiero en mi vida. Te lo agradezco, pero no vuelvo contigo. Ay, sí, no. ¿No? Y dije, y es más, ¿saben qué? Qué bueno que estoy sola, qué bueno que estoy sin pareja. Me siento una Claudia rota, siento que hay pedazos de mí por todas partes desperdigados. Tengo que estar sola, no quiero pareja, no quiero otro galán ahorita en mi vida, porque voy a recoger todos los pedazos de Claudia que hay para volverme a reconstruir y a ver si aprovecho y hago una Claudia que me guste más. A ver si aprovecho y hago una Claudia mejorcita, ¿no?
Y no es que yo sea hoy en día la gran maravilla, pero creo que sí reconstruía una Claudia mejorcita. Finalmente, para eso estamos en la vida, Dave, para evolucionar. Por eso mi programa se llama Evolución 2020. Para evolucionar, y sí tenemos el compromiso de a los 20 años ser mejor que a los 10, y a los 30 mejor que a los 40, a los 20, y a los 40 mejor que a los 30, y a los 50 mejor que... O sea, tenemos como de ir aprendiendo y creciendo y evolucionando, ¿no? Yo, como te dije, entré a una etapa muy interesante de mi vida, de muchos retos. El reto de estar pendiente de papá, mamá, porque aunque yo no vivía con ellos, yo era la responsable por ellos. Me acuerdo, tengo una hermana que vive en el extranjero y cuando ella vino y vio la casa de retiro y vio mi departamento, me dijo, no vas a poder, es que no vas a poder con todo, que vas para tú sola a poder, ¿no? Y yo le dije, uno, Dios va a proveer, se llama fe y se llama certeza. Y dos, es que tengo que poder, no hay otra opción, ¿no? Entonces, sí entré en una etapa de muchos retos, muy difícil, en lo laboral, en lo económico, en aprender a vivir sola, en estar al pendiente de papá y mamá, en ver el deterioro de ellos fue muy duro, ¿no? Porque pues las dos enfermedades que ellos tenían son enfermedades degenerativas y esa parte es muy dura, fue muy dura, muy triste. Ver cómo mis papás se deterioraron tanto, ¿no? Y el decir, ¿por qué dos personas tan buenas como fueron mis papás terminaron así, caray, ¿no? Y también mucho proceso para llegar a entender que pues son los procesos sálmicos, que son las experiencias de vida que a ellos les correspondía tener para precisamente su evolución y su crecimiento, porque venimos a este mundo con una misión y con una serie de lecciones que aprender, ¿no? Y hay que dejarse de pelear con la realidad. Pero fue muy duro. Pero entré también en una etapa muy padre porque, pues como estaba sola, ¿no? Hacía lo que se me daba la gana. Tuve una etapa activista que yo toda mi vida había querido tener y que nunca había podido tener, porque además, mira, cuando de veras quieres algo, los maestros, Dios, el universo, los ángeles, como quieras, te lo ponen en el camino. Y entonces yo conocí un grupo de cuates activistas y le entré pues fuerte al activismo social. Estuve en Chiapas con los zapatistas, que mucha gente decía que el movimiento no estaba muerto, estaba transformado, había evolucionado otra cosa. Estuve para la 8ª declaración de la Selva Lacandona, firmé la declaración de la Selva Lacandona, entré en una etapa de amistad bien bonita, de tener muchos amigos y de vivir la amistad de una manera muy fuerte, muy íntima, muy linda. Y mi búsqueda espiritual, que ya había empezado antes, en ese entonces la viví con mucha fuerza, con mucha entrega. Me di permiso de tocar todas las puertas que se me presentaron, que fueron muchas, porque yo las iba pidiendo y se te presentan de verdad. Cuando tú pides algo con tu corazón y abres los ojos para darte cuenta, es que te llega, ¿no? Entonces yo me aparecía el budismo, yo me metí a budismo. Luego me aparecía Kabbalah, yo me metí a Kabbalah. Luego me había el hinduismo, yo me metí al hinduismo. Luego me aparecieron los rosacruces, me metí a los rosacruces, no me gusté, cerró la puerta y me retiré. No pasaba nada, yo me di chance de tocar cuanta puerta se te pueda imaginar, ¿no? Y las que no me gustaban, no pasa nada, no vuelvo ya, ¿no? Pero toqué así muchísimas. Entonces fue una época muy bonita. Lo que yo saqué de conclusión de todo esto es que finalmente las aguas encuentran su cauce, ¿sabes? Las aguas encuentran su cauce, y también aprendí que hay que moverse. Cuando uno no se mueve, la vida te mueve. Pero cuando tú te mueves, tú decides,
ritmo, tus tiempos, para dónde, y cuando te esperas a que la vida te mueva, no, la vida te zarandea, ¿eh? Viene con una avalancha, ¿no? Sí, eso te zarandea. Entonces, pues antes de, muévete. Oye, Clau, pero tengo una pregunta para ti. Sí. En todo, o sea, te voy siguiendo con mucho detenimiento, cada palabra, estás dentro de la experiencia dolorosa que compartes, expresas parte de lo que hoy es tu crecimiento, de lo que hoy eres, de la Claudia que se reconstruyó. Sin duda, hablas del pasado, pero del presente también. Pero yo me pregunto y me pongo en ese escenario del 2003, del trabajo, tus papás, el departamento, ese ejercicio de desapego de los cubiertos. Híjole, los cubiertos tienen un peso y significado. A veces hasta el vestido, que no queremos soltar, o sea, los aretitos y cosas de esas. O sea, el ejercicio del desapego, el enfrentar el vivir solo, el vivir sola, el estar contigo misma, algo que muchos transitamos por esta vida y preferimos ir de muletilla en muletilla, pero no aprender a vivir solos, con nosotros mismos. Hoy le llaman solitud. Después de eso, pues toda esta parte del duelo, de ese noviazgo, de esa traición que hoy por hoy Claudia no lo vive como una traición o no lo menciona como una traición. Hoy dice gracias, porque gracias a esto me liberaste de ti, ¿no? Y todo esto que tú hablas entre el pasado y el presente, yo quiero pensar cuál era el diálogo interno de Claudia, quién te acompañaba, quién estaba cerca de Claudia, a pesar de que dices que no había nadie. Normalmente decimos, no había nadie, estaba yo sola, pero hay a veces un terapeuta, un amigo, la mamá de una amiga, un maestro de la escuela, alguien claro. que funciona como un ángel, un impulsor, ¿quién te acompañaba? ¿Y cuál era tu diálogo interno? Te voy a decir quién me acompañaba. Me acompañaron mis amigos, en especial mi amiga Diana Larcón, y me acompañaron mis nuevos amigos del grupo de activistas, que ahí te digo que sí, son amistades muy bonitas. O sea, para mí el estar trabajando, estar en meditación fue fundamental. Sí, definitivamente. Tú hablaste de fe. Sí, tú hablaste de fe y certeza. Y hablo de, ¿sabes qué? Esto que te digo que cuando pides algo te llega, hay que aprender a, pese a todo, tener pensamientos positivos. De verdad que atraes lo que generas, atraes lo que vibras. Es complicado. Eso no quiere decir que todos los días estés positiva y alegre y contenta. ¿Y sabes qué? El día que tengas que llorar, llora. No somos la Mujer Maravilla y si huimos de nuestro dolor se convierte en sufrimiento. El día que tengas que llorar, llora. Y el día que tengas que decir, hoy me siento de la refregada, acéptalo. Pero luego te sobas y te levantas, ¿no? Y hay que aprender a tener pensamientos positivos, porque de veras atraes lo que generas, ¿ves? Y sí, lo que te decía, o sea, en ese momento la amistad fue para mí fundamental y aprendí algo que me sigue acompañando hasta la fecha y de hecho cada día más y más lo refuerzo, que hay que ser cazadores de belleza. Ya estamos, ¿sabes?, en la recta final. Estamos en la recta final. Comentar algo muy importante. Cuando renté mi departamento, la persona que me dio la firma como aval para poder rentarlo fue mi primo Beto Trip Rivera, mi primo por parte de mamá, que ya me lleva bastantes años. Y yo le estoy muy agradecida a él por esa ayuda que me dio. Y cuando ya puse mi departamento y lo amueblé, y lo invité a él y a su esposa, Aurora, a que conocieran como pues un agradecimiento. Y pues les empecé a platicar de todo lo mal que me había ido. Y Aurora me dijo, fíjate lo que me dijo, tienes que decir ya hasta aquí. Y de ahora en adelante me va a ir bien y
lo exijo. Es más, te lo exijo mundo, te lo exijo universo, te lo exijo Dios. Y yo me quedé con ojos de plato así de, ¿cómo que te lo exijo Dios? No. ¿Cómo? Y me llevó un tiempo a entender que sí lo puedes exigir, pero lo exiges con el amor, lo exiges no con la soberbia. Es que es tan difícil entender esta sutileza, sino decir con el amor, decir sí me lo merezco, sí me lo merezco, yo soy la hija amada de Dios, me lo merezco. Y cuando terminó el 2003, le escribí una carta al 2003 y le dije que le agradecía mucho todo lo que había aprendido. Hice un análisis de todo lo que había aprendido, escribí como 20 páginas, no sé, muchas. Le agradecí todo lo que había aprendido y le dije, pero jamás en mi vida se va a volver a repetir un año así. Jamás, ¿no? Y digo, he tenido mis dificultades y varias, ¿no? De eso nunca nos vamos a librar. Pero un año así tan duro, jamás lo he tenido y jamás lo volveré a tener. Wow. Pues ya estamos por terminar este programa, Clau. Yo creo que el hecho de que hayas aceptado, quiero decirles que Claudia, estábamos platicando, un día le llamo para hablar de una publicidad de la radio justamente, y en eso le invito a mi programa y Clau me dice, no, es que ya las cosas ya pasaron. Pero 3 días después me escribe y me dice, sí quiero. Y como hoy te digo, me querías privar y querías privar al mundo entero de esta riqueza, que hay años difíciles, que ya no ves lo tupido, dicen, no, lo fuerte, ¿no? Sino lo tupido, sí. Y que cómo al enfrentarlo y al asumirlo, lo puedes cumplir. Este 2003 fue un año maestro y que hasta despediste con honores de decir, ¿qué me enseñaste? Y eso sí, jamás, y así ya no, nunca más. Normalmente, en su programa Sobreviví, se despiden con una frase, pero tú en todo este caminar que nos has compartido de lo que sucedió en tu año más difícil, has contado la crisis, pero nos abrazas con una enseñanza. Cuentas la crisis, y como fueron muchas crisis, y fue un año donde te tupió, pues fue un año también maestro. Si quieres enviar saludos, compartir una de tus mayores, de las grandes enseñanzas que te dejó ese año, aparte de todo lo mucho que ya nos dejaste, y que yo en lo personal me llevo esto último, de ser una cazadora de belleza, y entre muchas otras frases, pero quisiera que pudieras despedirte, porque ya estamos a unos minutitos de terminar este programa. Claro que sí, mira, yo mi conclusión es, hay que confiar en el poder superior. Todas las aguas siempre regresan a su cauce, como siempre digo. Hay que aprender a agradecer todo lo que nos pasa, todo. Si es algo bueno, porque es bueno. Si es algo aparentemente no bueno, hay un aprendizaje atrás. Hay que aprender a agradecer todo. Como dicen, si pierdes, no pierdas la lección. Y la otra es perdonar. Yo comenté que me sentí sola, que sentí que mis hermanos no me apoyaron, y después llegué a la conclusión de que a lo mejor no era el momento de ellos para hacerlo. A lo mejor ellos no estaban emocionalmente aptos, no porque fueran mejores o peores que yo, sino porque en ese momento ellos no lo estaban, y a lo mejor era la experiencia que a mí me tocaba vivir. Y mucha gente me decía, ¿por qué te dejan sola si son 6 hermanos y no solo tú? Pero entendí que era lo que a mí me tocaba vivir, entonces pude perdonarlos a ellos, a mí, a la vida, y hay que aprender a perdonar así, a los demás, a la vida, porque a veces que decimos, ay, Monriva, vida, ¿no? ¿Qué te traes? ¿No? Hay que aprender a perdonar a la vida, a los demás y a uno mismo. Esa sería mi conclusión. De agradecerte mucho, Rey, esta invitación. Sí, dije después, ay, pues creo que sí estaría padre compartir lo que me pasó. Como tú dices, a ver si a alguien le sirve de algo. Y pues muchas gracias a todo el público, a toda la gente que nos escuchó. Con todo cariño compartí esta historia. Muchas gracias, Claudia Asunzolo Rivera. Gracias por toda esta experiencia tan maravillosa, que yo me voy con el corazón más ancho, más grande, emocionada de lo que venga.
Gracias por todo. Y pues bueno, esto fue Sobreviví. Claudia tiene su programa Evolución 2021 todos los miércoles. Si quieren escucharla y seguir de crecimiento espiritual, ella tiene su programa a las 6 de la tarde los miércoles. Sobreviví tiene el programa a las 10 de la mañana también los miércoles. La repetición de Sobreviví es el sábado a las 11 y de Evolución 2021 los viernes a las 9 de la mañana. Exacto. ¿No es así? Exacto. Okay. Rey, eres un encanto, de verdad que sí. Muchas gracias. Gracias a ti, Clau, gracias a todos los que nos escuchan. Un agradecimiento grande, grande, grande a Ricky Gómez y a Paula, que cumplió años. Una felicitación, todas nuestras bendiciones, que las uno con Claudia, que con su luz y su buena vibra, se las enviamos a la jefa y capitana de Radio Pasión. Síganos en nuestras redes. Esto fue Sobreviví. Yo soy Dey Pimentel y nos vemos en el próximo programa. Adiós.